Muy bien, vamos a iniciar la clase de ejercicios que corresponde a volúmenes por secciones transversales. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio que corresponde al siguiente. Dice, ejercicio número 1. Dice, un sólido tiene como base la región encerrada por las rectas raíz de 3 tercios x y menos raíz de 3 tercios x en el intervalo entre 0 y 1.5. 1.5, 3 medios también. Las secciones transversales perpendiculares al eje X tienen forma de cuadrados. Y se pide, por supuesto, calcular el volumen del sólido resultante. Bueno, lo primero que vamos a hacer, antes de cualquier cosa, es hacer un dibujo para poder expresar más o menos de qué se trata esta figura. Vamos a dibujar en el plano y luego vamos a hacer lo mismo, pero en el espacio. Entonces, podemos observar primero que tenemos dos rectas con la misma pendiente, una con pendiente positiva y otra con pendiente negativa. ¿Sí? Podemos establecer algo así como más o menos, sería algo así. Aquí más o menos. Ahí. La otra recta iría con pendiente negativa, de esta forma. ¿Ya? Y las secciones transversales, que las voy a dibujar con rojo, son cuadrados. Tal cual como se señala en este instante. Entonces, yo estoy mirando esta figura desde arriba, por lo tanto tenemos la siguiente situación. Tenemos que, por acá, tenemos que esto es X, ¿ya? Esto es X, esta recta es igual a raíz de 3 tercios de X, esta es igual a menos raíz de 3 tercios de X, y por lo tanto esta distancia que está aquí, en la famosa Y, obviamente la distancia que hay acá por simetría también es Y, por lo tanto el lado del cuadrado es 2Y. Si nosotros establecemos que este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y, entonces tendríamos una situación como esta. Básicamente tenemos una recta para allá, una recta hacia acá, mirando hacia nosotros, de esta forma, más o menos. ¿Sí? Y las secciones transversales serían cuadrados, es decir, tenemos figuras de estas características, siempre paralelas a la recta X por allá. Tratando de dibujar la figura para que sea lo más precisa posible. Entonces tendríamos esta figurita hacia arriba. Ahí. La otra figurita también hacia arriba. Por acá. Igual. Y la otra figurita hacia acá. Bueno, más o menos esa sería la estructura de nuestro dibujo. ¿Ya? Y eso se proyecta entre 0 y 1,5, que en este caso sería 3. Entonces, si miramos el cuadrado de frente, tenemos una figura así. ¿Ya? Donde el cuadrado es del lado 2i. Por lo tanto, en efecto, el área va a ser 4i cuadrado. Y, de acuerdo a lo que nosotros vemos acá, corresponde a raíz de 3 tercios por x. Por lo tanto, esto sería 4 raíz de 3 tercios x y todo eso al cuadrado, es decir, 4 por 3 dividido por 9, x al cuadrado, simplificamos, te queda 3, ¿ya?
Entonces, la figura, el área, digamos, en términos de x, sería igual a 4 tercios x al cuadrado, donde x se mueve entre 0 y 1,5, que yo en este caso le voy a llamar 3 medios, que es lo mismo. Por lo tanto, el volumen va a ser la integral entre 0 y 3 medios de 4 tercios x al cuadrado diferencial de x, esto es 4 tercios x al cubo partido por 3 entre 0 y 3 medios. Entonces sería 4 tercios por 1 tercio por 3 medios al cubo. Haciendo el cálculo, queda 4 por 3 al cubo, abajo te queda 3 al cuadrado por 2 al cubo, 4 en 8 son 2, aquí se te va esto, se va eso, y te queda finalmente en 3 medios unidades de volumen al cubo. Bien. Ese es un primer ejercicio. Vamos a ver un segundo ejercicio. Bueno, dice acá, la base de cierto sólido es la región acotada por la parábola x igual a 4 menos y al cuadrado y el eje y. Las secciones transversales perpendiculares al eje x son triángulos equiláteros. Encontrar el volumen del sólido. Lo primero, vamos a establecer el dibujo de esta figura. ¿Ya? Podemos observarlo acá. Si ustedes se dan cuenta, esta figura es una parábola que se orienta hacia la izquierda porque el signo de y cuadrado es negativo. Además, ya sabemos que si despejáramos y tendríamos una parte positiva y una parte negativa que sería la parte de abajo. Las secciones transversales perpendiculares, en este caso, serían triángulos equiláteros, es decir, estamos hablando de que la base del triángulo, ya, la voy a dibujar con color rojo, corresponde a una línea recta que se encuentra aquí. Ahí está. Y por simetría, claramente sabemos que si esto es x, este puntito de acá genera la distancia y. Es decir, esto que está aquí vale y, y esto de acá también vale y. Por lo tanto, si nosotros, esta imagen, lo que nosotros estamos viendo ahora es desde arriba. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos un triángulo, ¿ya? Cuyo lado es 2i, 2i y 2i. El triángulo es equilátero. Entonces sabemos que el área de un triángulo equilátero es el lado al cuadrado por raíz de 3 dividido por 4. Entonces, al hacer el cálculo, te queda que a es 4i cuadrado raíz de 3 dividido por 4, simplificamos los 4, y te queda que a es i cuadrado raíz de 3. Ahora, sabemos, sin ningún problema, que como x es igual a 4 menos y al cuadrado, entonces y es igual a 4 menos x, y cuadrado, perdón, es igual a 4 menos x. Por lo tanto, podemos reemplazar en la expresión que define, en este caso, al área, y estaríamos observando que el área en términos de x es raíz de 3 por 4 menos x, donde x se va a mover entre 0 y 4. Por lo tanto, de ahí es bastante sencillo hacer el cálculo del volumen, porque sería la integral desde 0 hasta 4 de esta área diferencial de x. Entonces usted calcula, te queda raíz de 3, 4x menos x cuadrado medios entre 0 y 4, que sería 4 por 4 serían 16, menos
16 medios, todo eso multiplicado por raíz de 3. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, la mitad de 16 es 8, 8 menos 16 menos 8 es 8, y queda 8 raíz de 3 unidades cúbicas de volumen. Ahí tendríamos entonces otro ejercicio. ¿Ya? Bien. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, el siguiente ejercicio dice lo siguiente, lo que sigue. Ejercicio 3 dice, calcular. Ejercicio número 3 dice, calcular el volumen del casquete esférico coloreado a la figura. Ya les muestro la figura. El radio de la esfera es R y la altura del casquete es H, con H entre 0 y 2 R. Entonces acá está dibujo que presentan, ¿cierto? Corresponde a esta figura. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto corresponde al problema. Para poder resolverlo, lo que vamos a hacer es, voy a tomar esta misma figura y vamos a empezar a rayar, digamos, el asunto. Entonces, a ver, tenemos una figura, ¿ya? Ahí está. Voy a poner acá al medio porque la vamos a rayar. Vamos a considerar que el eje X, por decirlo de alguna manera, lo vamos a tirar justo en el centro de esta circunferencia. Es decir, ahí está. Justo en el centro de la circunferencia. Tal cual como se está señalando ahí. Entonces, este va a ser nuestro eje X. Tenemos arriba nuestro eje Z. Entonces, esta es una circunferencia de centro O, y centro el 0, 0, ¿cierto? El origen, y de radio R. Pero cuidado con las letras porque el eje de arriba no se llama Y, sino que se llama Z. Entonces, tenemos que llamarlo como tal. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos la ecuación X cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que señalar. La sección transversal que nosotros vamos a tomar claramente es un círculo. Claramente es un círculo. Yo la voy a dibujar de esta manera. Tenemos un círculo planteado desde aquí. Ese sería nuestro círculo. Voy a tratar de cambiarle el color. Ahí está. Esa es nuestra sección transversal que está establecida de esta forma. Tenemos, ahí está, en la posición Z, nosotros vamos a tener una distancia, ¿cierto? X, porque esta es la distancia del eje X, que va a depender de Z. Entonces, el área, en términos de Z, de esta sección transversal va a ser pi por este radio, que es X, de Z al cuadrado. O sea, el área en términos de Z es pi X cuadrado de Z. Ok, ahora tenemos que despejar X en términos de Z, y esto sale de acá. Entonces, Z cuadrado más X cuadrado es igual a R cuadrado, entonces vamos a despejar. Te queda X cuadrado igual a R cuadrado menos Z cuadrado. Entonces reemplazamos. Voy a borrar esta X de acá. La vamos a poner aquí. Para que no ocupar tanto espacio, por lo tanto el área en términos de Z
va a ser pi por x cuadrado, que sería r cuadrado menos z cuadrado. Ahora, z se va a mover entre r menos h y r. De esta forma, podemos calcular, sin ningún problema, el volumen de la siguiente manera. Aquí queda volumen integral de r menos h hasta r de pi por r cuadrado menos z cuadrado diferencial, en este caso de z. Esto es pi r cuadrado z menos z cubo partido por 3. Todo eso evaluado entre r menos h y r. Entonces, de esta forma, nos queda que el volumen es pi r cuadrado, calculamos aquí, ya r menos h menos 1/3 z al cubo, que sería r al cubo menos r menos h al cubo. Y ahora lo que tendríamos que hacer simplemente es empezar a reducir los términos lo más que se pueda. Entonces nos quedaría volumen pi r cuadrado, factor de r menos r más h, menos 1/3 r al cubo menos r al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, menos el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el h al cubo. Ahí está. ¿Ya? Lo único que hicimos aquí fue cambiar signos acá. R al cubo, más, menos y más. Listo. Esto se va. Vamos a eliminar aquí. Me queda el volumen, pi, r cubo, r cuadrado, perdón, h, menos 1/3 por 3r cuadrado h, más 1/3 por 3rh cuadrado, menos 1/3 de h al cubo. Simplificamos acá, ya r cuadrado h se van. Volumen, pi, te queda RH cuadrado menos 1/3 h al cubo. Si nosotros factorizamos por h, sumamos fracciones con mínimo común 3, te queda pi h cuadrado dividido por 3, 3r menos h unidades al cubo. Entonces, de esa forma, tendríamos el volumen de lo que se solicitaba de este casquete esférico, que en el fondo sería una zona de la esfera. Bien. Ok. Entonces vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio número 4. El ejercicio 4 dice lo siguiente. Dice, sea R menor que D 2 longitudes. Un toro es el sólido obtenido al rotar un círculo alrededor de su eje que no intersecta el círculo, que no interseca el círculo. Si el radio del círculo es R y la distancia desde el centro del círculo hasta el eje de rotación es D, encuentra el volumen del toro. Entonces yo acá voy a mostrar lo siguiente. A ver, la figura corresponde a la siguiente. Vamos a poner dentro, para poder hacer esto un poco más sencillo, vamos a poner como eje de rotación el eje X. Entonces, vamos a ver cómo esto interviene dentro de lo que es el enunciado de lo que habíamos dicho. Mira.
dice claramente la figura R menor que D, dos longitudes. O sea, R es más chico que D. El toro es el sólido al rotar un círculo alrededor de un eje que no intersecta el círculo. O sea, el eje tiene que estar afuera del círculo. Si el radio del círculo es R, la distancia entre el centro del círculo hasta el eje de rotación es D. Ok. Entonces, este es el radio del círculo. Y esta distancia es la distancia al eje de rotación. Esto que está aquí corresponde al eje de rotación. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es considerar que este círculo se puede escribir pensando que tenemos un círculo de radio R centrado en el punto 0, D, donde R es menor que D. Si eso es así, entonces la ecuación de este círculo sería x cuadrado más y menos d al cuadrado igual a r al cuadrado. De ahí se obtienen los despejes. Sería i igual, si uno hace el despeje, ¿cierto? De estas dos ecuaciones, de esta ecuación nos tenemos que i menos d al cuadrado es igual a r cuadrado menos x al cuadrado. Sacamos raíz, ahí aparece un valor absoluto, i menos d igual a más menos raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Ahí está. Entonces, bueno, en realidad este más menos no va, porque el valor absoluto es el que suelta el más menos. Ahí sí. Y valor absoluto de i menos d, entonces pasa. O sea, aquí tenemos dos posibilidades. Que el valor absoluto, que esto sea positivo, que esto sea negativo, y ahí es donde aparecen los dos casos. Entonces, i menos d igual a raíz de r cuadrado menos x al cuadrado, que es cuando i menos d es positivo, por lo tanto ahí tendríamos que i es igual a d más raíz de r cuadrado menos x al cuadrado, y tendríamos que i menos d sea igual a menos raíz de r cuadrado menos x al cuadrado, de donde obtenemos que i es igual a d menos raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. O sea, esta circunferencia centrada en d y de radio r tiene dos partes. Una parte positiva, que es la parte de arriba, y una parte negativa, que es la parte de abajo. Entonces, para formar este toro, lo que vamos a hacer es considerar lo siguiente. Voy a tratar de hacer la figura de nuevo. Voy a apropiarme de esta figura, la vamos a agrandar para que vean lo que queremos hacer. Miren bien. Y ahí tenemos la figura un poco más grande. Quiero que observen que vamos a tomar, ¿ya? Aquí voy a tirar una línea de color verde, donde vamos a producir esta sección transversal que nos interesa a nosotros. ¿Ya? Esta sección transversal corresponde a un círculo, igual como lo habíamos planteado delante. ¿Ya? Igual como lo habíamos planteado delante. Entonces, esta sección transversal va a ser un círculo que va a generar una división acá. Acá justo en el centro se producen dos curvas, la parte positiva que está en rojo y la parte negativa que está en azul. Entonces, tenemos un radio, a ver, vamos a tirar de un color negro, ¿ya? No, aquí está, para una posición X cualquiera, ¿ya? Tenemos eso, ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a tirar dos círculos. Yo lo voy a plantear de manera de poder mostrarlo un poco mejor. ¿Ya? Esto lo vamos a tirar un poquito más arriba. Esto lo vamos a tirar acá mismo nomás. Entonces, vamos a plantear un círculo en azul. Esta es la posición X. X. Y vamos a hacer lo siguiente. En azul, lo que nosotros vamos a hacer es plantear un círculo que salga de aquí para abajo. ¿Ya?
No me queda muy bien ahí, pero... un segundo. Ahí está. Este círculo va a ir hacia abajo. Ahí está. Y el otro círculo va a salir desde la curva roja. ¿Ya? El otro círculo va a salir desde la curva roja. También lo voy a plantear con color rojo. ¿Ya? Va a salir de acá. Más o menos así. Entonces tenemos... Ahí está, lo vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Ya, un poco grande el dibujo, pero la idea es que se entienda. ¿Ya? Ahí. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, de esa manera, vamos a generar el sólido. ¿Ya? Vamos a generar, quiero recordarles, por supuesto, de que esto que está aquí, ¿ya? Esta distancia, que la voy a dibujar también con verde, esta distancia que está aquí es R, corresponde a la distancia al radio, justamente del círculo. Y por lo tanto, yo voy a tomar la mitad y lo voy a multiplicar por 2. Entonces, la mitad del volumen está generada por un ánulo. ¿Ya? Tengo un ánulo de esta forma. ¿Ya? Acá tengo otro. Bueno, este ánulo, el círculo chico es de color azul. Vamos a respetar los colores. De color azul. ¿Ya? Y hay otro que es de color rojo, que es un poco más grande, que está afuera. ¿Ya? Ahí está, más o menos. Sí, ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos un círculo azul, ¿ya? Que tiene este radio. Y tenemos un círculo rojo, que tiene este otro radio. Y la zona que nosotros queremos establecer como área, la voy a pintar así como a la rápida, corresponde a esta sección transversal. Ahí está justamente, esta es la zona la que va a generar el toro, que es como una especie de rosquilla. ¿Ya? Si lo quieren ver de esa manera, sería como una especie de rosquilla. Entonces, bueno, ahí está como más o menos pintado, se entiende cuál es la zona que queremos establecer. Entonces, claramente, el área de la sección transversal está establecida de la siguiente forma. El área es pi por el radio grande al cuadrado menos el radio chico al cuadrado. El radio grande es este, el radio chico es este. Lo que se conoce como arandela, de hecho, ¿cierto? Eso corresponde a la arandela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El radio chico, en este caso, corresponde a la distancia I en este caso. Ustedes se fijan acá, lo voy a hacer con azul nuevamente. Esto que está aquí es I, que es este I. Y el otro grande está en rojo, ¿sí? Está por acá. Todo eso que corresponde a este I. Por lo tanto, el radio chico es D menos raíz de R cuadrado menos X al cuadrado. Y el radio grande es D más raíz de R cuadrado menos X cuadrado. Ya, ok. Establecido eso, tenemos entonces que el área va a ser pi por D más raíz de R cuadrado menos X cuadrado, todo eso al cuadrado, porque el radio va al cuadrado, menos D menos raíz de R cuadrado menos X cuadrado, todo eso al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es reducir y después nos vamos a meter de lleno a calcular el volumen, porque si lo hacemos así va a quedar muy grande. Entonces nos queda lo siguiente. Área pi d cuadrado más 2, 2d
¿cierto? Doble el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos, vamos a poner llave aquí, con ese signo, el primero al cuadrado, menos 2D, r cuadrado menos x al cuadrado, más r cuadrado menos x al cuadrado. Cerramos, cerramos y cerramos. Entonces el área va a ser pi d cuadrado más 2d r cuadrado menos x cuadrado más r cuadrado menos x cuadrado menos d cuadrado más 2d r cuadrado menos x cuadrado menos r cuadrado menos x cuadrado. Ahí está. Entonces se van estos dos, se van estos dos, y finalmente al sumar estos dos términos te queda 2 de pi más 2 de pi, queda 4 de pi, área en términos de x te queda 4 de pi raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Ya, este sería entonces el área en términos de x. Como yo les decía, vamos a trabajar con la mitad y vamos a multiplicarlo por 2. O sea, vamos a calcular el área de aquí hasta acá y por 2 para poder generar todo el volumen, dada la simetría de nuestra figura. Entonces tendríamos lo siguiente. La mitad del volumen está generada como la integral desde 0 hasta r, tal cual como les decía, de 0 a r, de esta área. ¿Ya? De esta área. Entonces, sacamos las constantes. Fíjense que este 2 pasa multiplicando hacia allá, te queda que el volumen es 8 de pi, el volumen total, integral de 0 hasta r, r cuadrado menos x al cuadrado diferencial de x. Y esta integral la podemos resolver usando sustitución trigonométrica. Podemos pensar en eso, o bien conocer la interpretación geométrica de esta integral. ¿Ya? La interpretación geométrica de esta integral es, este es un círculo centrado en el origen y de radio r. Si usted lo piensa desde el punto de vista geométrico, se va a dar cuenta de que esta integral, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. Esto es un círculo de radio r, ¿cierto? Y centrado en el origen. Y usted está calculando la integral desde 0 hasta r, de esta zona. O sea, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista geométrico, lo que estamos haciendo es calcular un cuarto del área de un círculo de radio r. Por lo tanto, la integral entre 0 y r de esta cuestión es un cuarto del área de un círculo de radio r. Eso lo podemos pensar así. Volumen es 8 de pi por un cuarto por el área de un círculo de radio r, que sería pi por r al cuadrado. Simplificamos, te queda 2, te queda 2d pi cuadrado r cuadrado. Esto en unidades al cubo. Esa sería una alternativa. O sea, una alternativa sería reconocer esta integral como el área de un cuarto de círculo de acuerdo a la interpretación, y la otra alternativa derechamente sería aplicar sustitución trigonométrica. Entonces, la otra forma sería aplicar sustitución trigonométrica. Lo vamos a hacer para que vean que se llega exactamente lo mismo. Entonces, sea x igual a r seno de teta. Entonces dx es igual a r coseno de teta diferencial de teta. De esta forma, entonces tendríamos lo siguiente. Si x vale 0, entonces teta vale 0. Si x es igual a r, entonces tendríamos que teta es igual a 90 grados, es decir, pi medio. Nosotros reemplazamos esto aquí, ¿cierto?
y calculamos el valor de teta para los cuales x vale 0 y x vale r los cambios de límite. Entonces tendríamos que el volumen es 8 de pi por esta integral. 8 de pi integral de 0 a pi medios de la raíz de r cuadrado menos r cuadrado seno cuadrado de teta multiplicado por r coseno de teta diferencial de teta. Entonces de esta manera sacamos un r, con este otro r sale un r cuadrado, te queda 8 de pi r cuadrado integral de 0 a pi medios raíz de 1 menos seno cuadrado de teta, todo eso por coseno de teta diferencial de teta. Entonces, esto que está aquí es coseno, dado que estamos en el primer cuadrante, el coseno es positivo, el coseno, claro, coseno es positivo, y por lo tanto, esto queda positivo, coseno por coseno queda coseno cuadrado, te queda volumen, 8 de pi r cuadrado, integral de 0 a pi medios de coseno cuadrado teta diferencial de teta. Aplicamos identidad, te queda 8 de pi r cuadrado, 1 medio, aquí vamos a poner la integral, de 0 a pi medios, queda 1 más coseno, 2 teta, partido por 2 de teta. Simplificamos, me queda el volumen, 4 de pi r cuadrado. Calculamos nuestra integral, que sería la integral de todo eso que está acá, y nos queda teta, la integral de coseno, seno de 2 teta dividido por 2, entre 0 y pi medios. Una vez resuelto esto, el volumen te queda como 4 de pi r cuadrado, pi medios, más 1 medio de seno de pi menos seno de 0. Curiosamente, seno de pi es 0, seno de 0 también es 0, te queda 4 de pi r cuadrado por pi medios. Simplificamos nuevamente y nos damos cuenta que el volumen efectivamente es 2 de pi cuadrado r cuadrado unidades al cubo, que es exactamente lo mismo que obtuvimos por acá. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, yo podría considerar que esta integral es el área de un cuarto de círculo, reconocerla como tal y llegar rápidamente. Y si no me doy cuenta, bueno, esta integral se puede resolver mediante sustitución trigonométrica e igual forma llegamos a eso. ¿Ya? Ya. Ok. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver una cosa aquí, que sería el siguiente ejercicio. Acá lo tenemos. Ya, tenemos este ejercicio que dice, encuentra el volumen del sólido obtenido al rotar la región R acotada por la parábola y la recta alrededor del eje X y alrededor de la recta vertical X igual a 3. ¿Ya? Bueno, lo primero siempre en estos casos dibujar. Y el dibujo lo tenemos acá. ¿Ya? Aquí tenemos el dibujo. Estos valores que ustedes ven acá son los puntos de intersección entre ambas curvas, entre la curva azul, que corresponde a x más 2, y a la curva roja, que corresponde a x cuadrado, ¿ya?
Y es bueno para poder trabajar bien, es saber cuáles son esos puntos de intersección y para eso se igualan las curvas. Entonces nos queda lo siguiente. X cuadrado es igual a X más 2. Ahí obtenemos entonces que X cuadrado menos X menos 2 igual a 0. Finalmente hacemos el cálculo de la ecuación cuadrática. Y eso claramente se ve que es menos 2 más 1. Hacemos el despeje. X sub 1 igual a 2, X sub 2 igual a menos 1. Entonces, de esa forma se encuentra. Ya, ahora, en la primera etapa del problema, lo que queremos hacer es girar esto en torno al eje X. Por lo tanto, en la parte A, ¿ya? En la parte A, tenemos lo siguiente. Nos queda que el volumen corresponde a la integral de menos 1 hasta 2. Y aquí tenemos una arandela, ¿sí? Porque estamos girando en torno al eje X y por lo tanto es fácil observar que si yo establezco, por ahí está, si yo establezco un elemento X, aquí lo voy a dibujar, no me quedo muy centrado, pero la idea es esa, ¿ya? En el eje X, voy a tirar una línea para que se vea más claro, corresponde a esto que está aquí, hacia arriba, ¿ya? Por ahí está, y el otro círculo estaría ahí, un poquito más ancho, ahí está. Ahí está la arandela. Entonces, claramente tenemos un pi por un radio grande, que en este caso corresponde a i cuadrado, este i, que le vamos a poner im grande, este le vamos a poner im pequeño. Entonces tenemos un radio grande que corresponde a la imagen en la recta, y tenemos un radio pequeño que corresponde a la imagen en la parábola. Por lo tanto sería x más 2 al cuadrado menos el otro, que sería x cuadrado, y eso al cuadrado diferencial de x. Ahí está entonces. Entonces con eso ya podemos calcular el volumen rotando en torno al eje X. De esta forma nos queda que el volumen es pi. Separamos las integrales. Y queda integral de menos 1 hasta 2 de x más 2 al cuadrado de x menos la integral desde menos 1 hasta 2 de x a la cuarta diferencial de x. De esta forma, entonces nos estaría quedando que el volumen es pi x más 2 al cubo dividido por 3 entre menos 1 y 2 menos x a la quinta dividido por 5 entre menos 1 y 2. El resto sería simplemente evaluar. Entonces tendríamos pi, 2 más 2 serían 4 al cubo dividido por 3 menos 1 más 2 te queda 1 al cubo dividido por 3 menos 2 a la quinta partido por 5 más 1 a la quinta dividido por 5. ¿Ya? El resto es simplemente el cálculo de todo eso. Y 64 tercios menos 1 tercios menos 32 quintos más 1 quinto. Entonces aquí tendríamos pi 63 tercios menos 31 quintos. ¿Ya? Entonces pi, volumen, pi, mínimo común 15, 63 por 5, menos 63. Entonces esto te queda 63 por 5 menos 63, te queda 63 por 4, 15 pi.
3 por 4 son 12, 1, 6 por 4, 24, serían 25, 252 quinceavos, pi unidades al cubo. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces el volumen girando en torno al eje X. Ahora, ¿qué sucede en la parte B? Que si se quiere girar en torno a una recta vertical del tipo X igual a 3. Bueno, la figura un poquito cambia. ¿Ya? Un poquito cambia. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, la figura para la parte B corresponde a la siguiente. Le voy a poner parte B. Yo voy a dejar planteado el problema. Esto va a quedar de tarea, digamos, en el cálculo. Como queremos aplicar el método, los métodos de arandelas, aquí estamos obligados a dividir la región en dos partes. En una parte interviene solamente la parábola. Fíjense aquí, tenemos y igual a x al cuadrado, y en el otro caso y igual a x más 2. Voy a variar en el eje y por lo tanto necesito sí o sí este punto que está acá. ¿Ya? Ya sabemos, a partir de lo que hemos calculado, de que este valor que estaba aquí era, y nosotros nos vamos a nuestros cálculos, ese punto era menos 1. Ahí está. Era menos 1. Entonces yo necesito saber qué valor es ese. Podemos reemplazar en la parábola. Entonces, sabemos que y de menos 1 se queda menos 1 al cuadrado y eso simplemente va a ser 1. Entonces, este valor es 1. Este es 0, este es 1 y este es 4. También se puede saber de la misma forma, porque este valor que está aquí era 2. Como este valor era 2, reemplazamos y de 2, queda 2 al cuadrado y eso te queda 4. Entonces es fácil de saber esos dos valores. Ahora, el tema es el siguiente. Para poder calcular este volumen, yo voy a tener que dividir la región en dos partes. En una parte, vamos a calcular esta arandela. Una arandela que viene desde aquí, ¿ya? Más o menos. Ahí está la distancia. Vamos a tratar de expandirlo un poquito. Ahí está. Ahí está. Y la otra que cubre la curva naranja, que corresponde a esta que va acá. Recuerden que la arandela siempre se dibuja hacia el eje que está girando. Si no, no tiene ningún sentido. Ahí está. Esa es una arandela. Y eso se va a hacer entre 0 y 1. Y la otra arandela, que la voy a dibujar con color verde, para generar la diferencia, es una arandela que viene desde acá, ¿sí? Ahí está, más o menos, vamos a ampliarlo un poquito, y que cubre la curva naranja también. Está la curva azul y está la curva naranja. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos esta curva de acá cubriendo. Ya. Ahí. Ahí está. ¿Ya? Entonces son dos regiones que generan dos volúmenes y por supuesto los volúmenes los vamos a tener que sumar. Esos son los dos radios. Entonces vamos paso a paso. Vamos a generar el planteo y luego el cálculo de todo lo demás va a quedar de tarea. Volumen 1. Volumen total en realidad. Va a ser el volumen 1, va a ser el volumen 2. Entonces, el volumen 1 va a ser la distancia que hay desde la más larga. Fíjense que aquí vamos a tener que despejar en la parábola. Vemos que si es igual a x al cuadrado, porque estamos variando en el eje y,
Entonces despejamos x, te queda x es igual a más menos raíz de y. Entonces, de aquí tenemos un x sub 1 que es igual a menos raíz de y, y tenemos un x sub 2 que es igual a la raíz de y. Vemos que la que está al lado izquierdo es la negativa. Esta que está acá es menos raíz de y. Y la que está al lado derecho de color naranja corresponde a la raíz de y. Esta recta expresada en términos del eje y es simplemente despejando x. Nosotros tenemos que y es igual a x más 2. Entonces de acá tenemos que y menos 2 es igual a x. Por lo tanto, esta recta que está expresada en azul es y menos 2. ¿Ya? Entonces, el volumen 1 corresponde a la arandela que va desde 0 hasta 1, porque estamos variando hacia arriba, vamos variando así, ¿ya? De 0 hasta 1, de pi, del radio mayor, que en este caso el radio mayor es menos raíz de i al cuadrado, ¿ya? Perdón, miento. El radio mayor que corresponde a esta distancia, quiero que lo observen, la distancia es, esta distancia que está aquí es 3, y esta distancia que está aquí es raíz de i. Por lo tanto sería 3 más raíz de i al cuadrado, menos la otra distancia que sería 3 menos raíz de i. Ahí sí. Recordemos que se mide desde aquí hacia allá. Entonces, este es nuestro origen. La distancia del radio mayor, el radio mayor es este completo, sería estos 3 más este pedacito, que sería raíz de i. En cambio, el radio menor es los 3 completos menos este pedacito para poder tener ese radio pequeño que está acá. El volumen 2 es más o menos similar al estudio. ¿Ya? El volumen 2, el estudio es más o menos parecido. ¿Ya? Porque ahí lo que tendríamos que hacer simplemente es decir, mira, si x vale i menos 2, ese volumen va a ser pi por la integral que va a ir desde 1 hasta 4 ahora, de el radio mayor, que en este caso es el radio mayor, si usted lo calcula, sería 5 menos, perdón, 3 menos, ahí tendríamos 2 menos i, o i menos 2 creo que era, sí, i menos 2, al cuadrado, menos el otro radio que es este. O sea, el mayor era 3 menos esto, y el menor es 3 menos esta parábola. Y ahí estaría diferencial de. Entonces, uno calcula estos dos volúmenes, calcula las dos integrales y finalmente obtiene la respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen total va a ser simplemente el volumen 1 más el volumen 2. Va a quedar de tarea, por supuesto, el cálculo del supervolumen. Lo más importante son los radios. ¿Cómo determinar los radios? Vuelvo a repetir. El radio mayor rojo es 3 hasta el origen y le añadimos ese pedacito. El radio menor rojo es 3 y le quitamos ese pedacito. En azul, el radio mayor azul es 3 y le quitamos el pedacito que genera la recta. Y el radio menor verde en este caso, que está generado por naranja, sería 3 menos este pedacito que genera la parábola. De esa forma entonces podemos obtener la respuesta y finalmente los cálculos. ¿A qué se tiene que llegar finalmente? El volumen es 45 pi medios unidades de volumen. De esa forma entonces llegamos a la respuesta.